besan tu lindo labio, tu voz al hablar, lo que me tiene... Podría ser. Aquí estamos de regreso en Bien por Casa. Gracias por seguir con nosotros. 11 del día, 18 minutos. Vamos a hablar ahora acerca del fenómeno del Niño. Lo curioso de este fenómeno no solamente es cómo se manifiesta en la naturaleza, en las corrientes marinas, en los cambios de la temperatura, cómo es que la tierra, el mar, el aire, todo comienza a alterarse de una manera particular. Y es que la naturaleza es así, es caprichosa, tiene sus momentos y no te avisa, no te advierte. Podemos tener algunas advertencias estudiadas por los especialistas, pero no podemos resolver, ni descubrir, ni saber a ciencia cierta todo lo que va a traer la naturaleza nunca. Pero tenemos a nuestros amigos especialistas que nos van a explicar realmente cómo podemos enfrentar estas situaciones, cómo podemos estar a buen cuidado frente al fenómeno del Niño. Y ellos son la ingeniera o ingeniero María del Rosario Guevara, geóloga representante de la PCM, y al licenciado Luis Alfaro, director general de meteorología del CENAMI. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo está María Luis? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Empecemos con la pregunta de cajón. Sí. ¿Qué es el fenómeno del Niño? Para que nos expliquen así en bonito, como recordando nuestras épocas en colegio. Como colegio. Como colegio. Así es. Bueno, todos hemos estudiado en el colegio que hay una corriente, la corriente peruana, la corriente Humboldt. De Humboldt, que es una corriente fría que normalmente baña las costas del Perú, también viene de Chile, y se va, vamos a decir, abriendo a la altura de Bayobar, Paita, se va dirigiendo... La corriente va de sur a norte, ¿verdad? Claro, de sur a norte, y hay otra corriente que viene de norte a sur, sobre todo en las épocas de diciembre. Entonces los pescadores le llamaban la corriente del Niño porque más o menos podía coincidir con la época de Navidad. Entonces en realidad de ahí viene el origen del nombre, pero una corriente identificada como una corriente local. ¿Y la característica de esta corriente son corrientes cálidas y normalmente coincide con la época de lluvias en el norte del país. Pero después comienzan a relacionarse en algunos eventos muy intensos en el norte, y los científicos se preguntan si esto obedece a un patrón mucho más grande. Claro. Y entonces se hacen investigaciones en el Pacífico, y ustedes saben que es el océano más grande sobre el planeta Tierra, y una zona muy caliente, la más cálida de la Tierra sobre el mar, está en el Pacífico Central, y se observa que hay una relación. Hay meteorólogos que ya desde 1800 están estudiando eso. Raimondi también tiene reportes de temperaturas muy extremas, tormentas, etcétera, y se comienzan a preguntar qué pasaba. Y se descubre que hay una relación ya de carácter más grande, mundial, y ya se habla del fenómeno del Niño para diferenciarlo de la corriente del Niño. Y otros hablan de el Niño y la oscilación del sur, porque es como una especie de vaivén, de balanza entre el Pacífico Oeste hacia Australia y el Pacífico Oriental, o sea, hacia Perú. Entonces, este vaivén le dicen oscilación porque eso tiene que ver con algo que después iremos explicando, que tiene que ver con las presiones y después las tormentas, etcétera, etcétera. Pero en resumen, el fenómeno del Niño ya se diferencia de lo que se va a la corriente del Entonces, Niño. La corriente del Niño es una situación, así es. Y el fenómeno del Niño es otra. Pero estaban en unos casos vinculadas. Sí, tienen una relación. Y de ahí sale el nombre. O sea que los peruanos fuimos los que le pusimos el nombre a este fenómeno. ¿Y qué es lo que digamos, propicia que se dé el fenómeno del Niño? ¿Qué elementos factores, ¿no? tienen que coincidir para que esto se vea? Bueno, básicamente esta corriente de Humboldt y los vientos, hay una circulación. Imagínense ustedes la atmósfera como si fuera un conjunto de engranajes. Uno está girando así, otro está girando en sentido contrario. Sobre nosotros hay unos vientos que se llaman los vientos alisios, y hay un anticiclón, también en el colegio hemos estudiado el anticiclón del Pacífico Sur, que normalmente gira contra las agujas de reloj. Este Sudamérica hace esto y dirige los vientos de sur a norte, pero además hace este sentido hacia Australia. El agua caliente normalmente está de ese lado y el viento
empuja esas aguas calientes y las tiene de este lado. Este es Perú, este es Australia y el agua caliente está por acá, empujada por estos vientos. Hacia Australia. Hacia Australia. Cuando estos vientos se relajan, o cuando hay vientos en este sentido, estas aguas cálidas avanzan hacia Sudamérica. Y cuando se estacionan, y son varios meses, a eso le denominamos ya el fenómeno del Niño. Es un gran viaje, ¿eh? Es un viaje de 10.000 kilómetros. De Australia hasta Sudamérica. Sí. Así es. De un viaje todo, de alguna forma, todo parte de los vientos, del comportamiento de los vientos. Vientos y las temperaturas del océano. Entonces, por eso decimos que es un fenómeno océano-atmosférico. Hay una interacción entre aguas cálidas y el viento, y eso todavía no sabemos bien en qué momento cuál es el que provoca que el otro se debilite, ¿no? Entonces, ese es un poco, hay una serie de teorías, ¿eh? Ahora, frente a esto, en general, lo que realmente sabemos es esta teoría que ha sido perfectamente estudiada por muchos especialistas del tema, y ya sabemos qué es lo que ocurre, ya tenemos la explicación, y no importa lo que hagamos, porque eso no va a cambiar. O sea, el planeta es demasiado poderoso y eso no lo vamos a cambiar. Lo que tenemos que hacer es saber qué es lo que viene y estar preparados para esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que se nos viene entonces ahora acá? Claro, lo que nosotros debemos de hacer es actuar en prevención. Ya tenemos lo que dice CENAMI, lo que dice el ENFEN, ¿no? Ese comité multisectorial que estudia el fenómeno del Niño. Ahora, las autoridades deben de empezar a trabajar en lo que son las cuencas de los ríos, en las quebradas, ¿no? Para lo que es la limpieza, a fin de evitar de que este material que se acumula durante todo el año baje como huaico, como lo que hemos visto en estos últimos días, ¿no? Realmente, actualmente el clima, como comentamos, está un poco cambiado, ¿no? Son temporadas donde que no debería de haber lluvias actualmente, ¿no? Pero de todas maneras, si es que nosotros hacemos trabajos de prevención, se trabaja todo el año en la limpieza de los cauces, no va a ocurrir nada, ¿no? Es como el año pasado también que hubo un anuncio en mes de abril sobre un fenómeno del Niño débil a moderado, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la Autoridad Nacional del Agua? Salió a revisar las cuencas, igual como lo que está haciendo en estos momentos, y verificar los puntos críticos, y se trabajó sobre las cuencas de todo el norte, hasta Ica, ¿no? De Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, incluso hasta Ica, se revisaron todas las cuencas, se limpiaron los ríos, se descolmataron, o sea, se profundizaron los cauces, y por eso es que este año no hemos tenido tanto problema de desbordes de enero a marzo, ¿no? Ahora sí tenemos problemas ¿qué le digo? De desborde de los ríos, porque ya se han bajado todo el material. Entonces era la temporada de empezar a trabajar nuevamente para la siguiente temporada, ¿no? Entonces eso es lo principalmente que se debe de hacer. ¿Eso quiere decir que se pudo evitar algunos desbordes? Sí, se pueden evitar, sí. O sea, por eso les digo, ¿no? Si es que las autoridades locales limpian los cauces de los ríos y limpian las quebradas y hacen obras de infraestructura, a fin de, por ejemplo, en las quebradas se pueden hacer trabajos para evitar de que los bloques grandes caigan, sino que baje solamente el agua, ¿no? Otra cosa que se debe de hacer como tema es más importante en algunos sistemas políticos pintar una pared en vez de preocuparse por un problema real de prevención, ¿no? Claro, es de lo que nos falta, no solamente en este tema, ¿no? Sino en todo nos falta prevención. Pero claro, porque muchas veces lo tomamos como algo que, ay, bueno, en otra oportunidad lo hago, ¿no? Pero no se trabaja en eso. Pero claro, es que ese dato no lo sabíamos mucho, y no aparece en las noticias. Si es una responsabilidad de las autoridades tener los cauces bloqueados o limpios, o de manera que se pueda evitar una tragedia como la que hemos vivido en estos días, sobre todo en Chosica, entonces es como de verdad para llamarle la atención a las autoridades y que se preocupen de cosas tan esenciales como esa, ¿no? Que eso no aparece en los noticieros. Claro, no aparecen a veces en los noticieros porque no los preguntan o no conviene, no, exacto, no. Ahora, el tema de Chosica es algo muy especial, porque como digo, Chosica tiene infinidad de estudios. Se conoce dónde están las quebradas, saben por dónde bajan los huaicos, saben que si las quebradas son de este ancho, la población los ha angostado con viviendas y los cauces son pequeños ahora de las quebradas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No se ha hecho nada, no se ha limpiado, se han ocupado las fajas marginales. Las fajas marginales de la ribera del río, algo de 25 metros a cada lado, donde no debe haber vivienda,
por si se desmorona esta parte de la ladera, pues no caen las casas. Como ahora he visto en unas viviendas, no me acuerdo en qué lugar, se están, el río está erosionando la ribera y están cayendo algunas viviendas. ¿Esto es por qué? Porque están al borde. Entonces ahí hay una responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque se autoriza vivir en esa zona. ¿No? Entonces, el alcalde, porque esto ya es responsabilidad del alcalde distrital. No es como en algún momento dijeron, el gobierno tiene que intervenir a nivel distrito. No es así. El alcalde distrital es dueño de su jurisdicción y él tiene que manejarlo bien. Claro, tiene autonomía sobre... Claro, lo que nos falta en realidad también es un ordenamiento territorial, ¿no? Decir, en este territorio que tengo tantos problemas, pues en estas zonas que están ya delimitadas como zonas de alto riesgo, no vivir, no poner viviendas. De repente un centro recreacional que esporádicamente puede ir gente, pero es más fácil sacarlas. O mover fábricas para un lado, las viviendas para otro lado, donde no haya riesgos, ¿no? Ya hay, como digo, hay infinidad de estudios. El INGEMET también ha hecho estudios. Hay muchos mapas de peligros. El INDECI también tiene el programa de ciudades sostenibles. El Ministerio de Vivienda también está haciendo ese tipo de estudios. La Autoridad Nacional del Agua tiene que delimitar todo, tiene un programa de limitación de fajas marginales. Existe toda la normatividad, existe toda la intención, pero tiene que ser a nivel de distrito. Terrible, ¿no? Bueno, ahí tendríamos mucho para comentar, pero ya nos iríamos por otros temas que no vienen al caso. Claro, finalmente lo que está hecho ya no lo podemos revertir. Lo que tenemos que hacer ahora es más bien saber qué es lo que nos va a caer, porque van a seguir habiendo efectos, me imagino, secundarios después de estos primeros brotes de huaicos y cambios de clima. Esto me lleva a preguntar, ¿para cuándo está previsto el fenómeno del Niño o ya llegó? ¿Cómo es el panorama en este sentido? Bueno, sobre eso hay que decir dos cosas. Hay definiciones que le llamamos nosotros definiciones operacionales para decir estamos en Niño o no. Hay una definición que establece que en la zona del Pacífico Central durante 5 meses el agua debe estar cálida por encima de un umbral de 0.5 grados Celsius durante 5 meses. Y esto te permite decir, bueno, estamos en estas condiciones. En el caso del ENFEN, definimos en una zona que le llamamos el 1+2, que está frente a Perú y Ecuador, como nuestra definición operacional durante 3 meses. Nosotros por eso, cuando el ENFEN ha comunicado que se declara en estado de vigilancia, de alerta frente al Niño, es porque se han declarado ya condiciones para que el fenómeno se desarrolle. Y lo que ha dicho el ENFEN es que para mediados de otoño, es decir, fines de abril, mayo, posiblemente ya tengamos el Niño instalado en nuestras costas. O sea, podría ser que no se dé también. Bueno, siempre los pronósticos se tienen que ir actualizando porque la atmósfera en sí misma y esta interacción es bastante complicada, bastante compleja, pero en principio todo indica que esto va a ocurrir. Ahora, independientemente de esas definiciones, lo que queda claro es que tenemos temperaturas de agua de mar por encima de lo normal. Llegaron en algunos casos frente a Chimbote a 6 grados. Temperaturas del aire también muy altas, todos lo hemos vivido, no tengo que contarlo, porque todos los hemos vivido, pero sí me gustaría resaltar algo. Vinieron vientos del norte, como estos vientos se debilitaron mucho del sur, lo que trajeron vientos del norte muy cálidos, que además tenían características como si fuera que estuviésemos viviendo en Iquitos. O sea, se tropicalizó toda la costa, y eso es lo que ha explicado no solamente las temperaturas, sino también las lluvias. Una cosa importante de lo que ha ocurrido es que estas lluvias han ocurrido en la cuenca media de la cordillera, es decir, si uno hacía un monitoreo de las lluvias, encontraba que llovía hasta 3.500 y después bajaba la intensidad de la lluvia. Quiere decir que la nubosidad estaba concentrada y justamente son las zonas que alimentan estas quebradas. Esto ha ocurrido también en otros valles de la costa y coincidió adicionalmente con un fenómeno atmosférico en zonas altas que afectó Chile. Ahí es que ustedes han visto las noticias de lo que ha ocurrido en Chile. Todo esto ha configurado condiciones de no solamente altas temperaturas, sino también intensa precipitación. El mar sigue cálido en el norte,
ha seguido lloviendo, el anticiclón se ha fortalecido últimamente, por eso ustedes se dan cuenta que las mañanas ahora están un poco más frescas. Sí. Las temperaturas ya no están en 30, han llegado a 28 grados en las máximas, pero estamos esperando que en unos días, hacia el día 6 de abril, otra vez estos vientos se relajen y puedan nuevamente aumentar las temperaturas del aire. Normal aparentemente, ¿no? Podría volverse. No es normal. No necesariamente. No, está más bien O sea, lo alterado. normal es el anticiclón. Lo normal es que el anticiclón comience a fortalecerse y en la medida que nos acercamos al invierno sea más fuerte todavía. Claro. Lo que no es normal es que tengamos Permite el viento norte, ¿no? que entre con esa frecuencia y se instale, y que la temperatura entre el 12 de marzo y el 23 de marzo el cambio fue brutal, ¿no? O sea, Lo sentimos todos. Ahora, eso tiene que ver, justo nosotros acá comentábamos siempre que el verano no se sentía, ¿no? El verano En más algún bien momento, ¿no? en enero o en febrero se presentó como más bien un verano tela, pues, ¿no? Medio tibio, y de pronto en marzo, Se encendió. cuando ya incluso habíamos dado inicio al invierno, cuando ya se había declarado el equinoccio de otoño, perdón, así es. de pronto empezó a sentirse este calor descarado, ¿no? Entonces generó muchas preguntas. Nos tenemos que ir a un corte, pero al volver me gustaría un poco entrar ya en el tema de qué implica que se desarrolle o que se presente el fenómeno del niño como tal en nuestro país. ¿Qué implica eso? Si va a afectar de alguna forma, qué sé yo, las distintas actividades como la pesca, entre otras cosas, y bueno, y cosas que irán saliendo, preguntas que irán saliendo, ¿sí? Bueno, Nos vamos a un corte entonces y regresamos aquí en mi... Lo que me tiene